Música, imagen, sonido. Feria Internacional de la Música Cuba Disco 2021. Del 15 al 23 de mayo, en el Año Iberoamericano de la Música. España como país invitado. Auspiciado por el Instituto Cubano de la Música. Cuba Disco 2021. La gran fiesta del disco cubano. Hola y bienvenido a Conciertos Artistas, este programa realizado por el Centro Nacional de Música de Concierto con un doble propósito. En primer lugar, nos invita a conocer más de fondo la historia de la Feria Internacional Cuba Disco desde las experiencias de los músicos de concierto premiados en ediciones anteriores. Y en segundo, mostrar también las producciones nominadas en el área de música académica en esta edición 2021. Hoy en este Teatro Martí recibimos al pianista y productor discográfico Ulises Hernández, quien tiene dos proyectos que han marcado pauta en la historia del piano clásico en Cuba y que recibieron el gran premio del certamen. El maestro también nos estará comentando sobre un nuevo fonograma nominado en la categoría de solista concertante y donde interviene en la doble condición de productor e intérprete. Luego, conducidos también por el piano, nos vamos a adentrar en el mundo del salón cubano del siglo XIX con una producción del Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas, nominada en la categoría de música de cámara. En Cuba no es posible hablar de la producción discográfica vinculada al piano sin mencionar el nombre del maestro Ulises Hernández, pianista y productor con una larga trayectoria dentro del Festival Cuba Disco. Maestro, muchas gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. Su historia dentro del Cuba Disco tiene una particularidad y es que usted aparece en muchísimas nominaciones y premios en la doble condición de intérprete y de productor. Bueno, desde el primer festival o feria Cuba Disco, como se le diga, con el disco Cervantes Cuatro Pianos. Y llegan entonces unos megaproyectos que llevan una fuerza de voluntad y capacidad de convocatoria grandísima y que entonces recibieron el gran premio en la edición 2007 y 2008. Y quisiera que me hablara un poquito sobre el primero, que son los conciertos para piano y orquesta de Villalobos. Yo sabía la existencia de unos conciertos para piano de Villalobos, pero estos conciertos no estaban editados. Por lo que me di a la tarea y tuve la posibilidad, gracias a ayuda de amigos, de ir al Museo Villalobos en Río de Janeiro y ver que los originales estaban allí. Esos originales vinieron y empezó todo el proyecto para poderlos hacer. En el 2003 seleccioné algunos pianistas, que como tú sabes ahí está Harold López Nusa, Roberto Urbay, Patricio Malcolm, Elvira Santiago, y yo, ¿no? Entonces son 5 conciertos y realmente era una música súper interesante y la novedad de que se oyera en Cuba, eso que como no había pasado en ninguna parte del mundo. Y bueno, pues nada, nos dimos a la tarea de armar ese DVD donde había una convocatoria de orquesta, de pianista, de postproducción también importante y Colibrí, por supuesto, acogió el proyecto porque vio que era algo que excede un protagonismo, ¿entiendes? Que va más por la cultura musical en este país y ese fue el gran premio. Después de eso... En el 2008, gran premio nuevamente. Porque había pasado el 2006 y nos habíamos dedicado al 250 aniversario del nacimiento de Mozart. Pues convoqué a 10 pianistas más conmigo, 11 pianistas, para poder hacer la abarcadora obra de todas las sonatas, todas las fantasías, y se hicieron algunos conciertos. Yo creo que tuvo el aporte desde nuestro país o desde nuestra cultura, desde nuestra escuela de piano, de usar las imágenes de la Habana colonial, una Habana que pudiera estar emparentada con el momento de la vida de Mozart, y yo creo que eso le dio un toque muy especial a esa Habana colonial del siglo XVIII, XIX, en el estado tan maravilloso que Eusebio la ha dejado, y también de alguna forma le dedicamos ese DVD en ese momento a Eusebio, porque sin La Habana no se hubiera podido hacer Mozart en La Habana, y por eso fue este segundo gran premio de Cuba Disco. Vamos a ver algo de este contrapunteo entre la música de Mozart y la arquitectura colonial cubana, habanera, con Mozart en La Habana.
Y ahora vamos a pasar a otro de sus grandes empeños, que es la serie dedicada al grupo de Renovación Musical y que llega con una nueva entrega en esta edición nominada en Solista Concertante. Aunque usted tiene invitados en el segundo álbum. El disco tiene un poco esa dualidad. Bueno, todos los proyectos discográficos en los que yo me involucro, no solo como productor, sino como intérprete, realmente responden, por supuesto, al patrimonio nuestro, ¿no? Me parece que lo más importante, o el compromiso grande que tiene un intérprete, primero que todo, es con la música de su país. Y nosotros tenemos muy buena música. Y el Grupo Renovación ha dejado una huella donde realmente no hay muchos fonogramas que los recojan. Pero es que este grupo se dio a una tarea fundamental, que era organizar la escuela de la composición. Y además quedaron, para nuestra dicha y para la historia de la música, como los grandes maestros en el terreno de la enseñanza, ¿no? Porque ahí tenemos al maestro Argelier León, tenemos a Edgardo Martín, tenemos a Hilario González, tenemos a Gisela Hernández, que es el disco que está compitiendo en este caso, pero tenemos al maestro Harold Gramás, que ha sido el maestro de los maestros. O sea, la importancia de ese grupo es vital. Pero, por ejemplo, no había un fonograma que recogiera toda la obra de Gisela. Apenas se conocía el zapateo, que había algunas grabaciones, y las 4 cubanas, ¿no? Lo demás, ella tiene una sonata, tiene piezas infantiles, tiene preludios, tiene conga, tiene estudios, y eso se había quedado ahí, en la sombra. Muchas de estas obras las pude rescatar de los archivos nacionales, porque estaban ahí asentadas por ella misma, pero nunca se editaron. En general, este proyecto son 8 fonogramas. Algunos tienen material audiovisual, como es el caso de Argelier. Muchos tienen partituras. Nosotros no tenemos una editora que se ocupe de la edición de partituras, pero sí podemos sacarla de esta manera digital. Creo que mi preocupación por dejar también las partituras ha aportado mucho en el sentido de que puede ser tocada. Muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos, por estar aquí. Vamos a ver algo del documental dedicado a Argelier León para conocer un poquito más sobre este grupo de Renovación Musical. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted.
El Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas es un espacio de la Oficina del Historiador de la Ciudad dedicado a la docencia, investigación y gestión del patrimonio musical. Su más reciente entrega es Música de Salón, La Habana y Santiago de Cuba, siglo XIX, nominado en las categorías Música de Cámara y Notas Discográficas. Y tenemos a dos de las responsables en la realización de este fonograma, la musicóloga Claudia Fallarero, del Gabinete, que además fue una de las productoras musicales del disco, y una de las intérpretes responsables por dar vida a estas danzas, la pianista Lianne Vega. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y Claudia, quisiera comenzar contigo para hablar un poco sobre cómo surge este proyecto fonográfico que quieres regresarnos al mundo sonoro cubano del siglo XIX, que es parte además de un proyecto de investigación del Gabinete y es muy elocuente del estilo de trabajo que lo caracteriza. Creemos en un ciclo de vida como parte de este ejercicio de gestión que estabas anticipando antes. Es un ciclo de vida de la música que comienza en la investigación, comienza en la recuperación de la partitura, muchas veces también un estudio de contexto de la partitura misma, su autor, las circunstancias de su creación, y termina en la escucha. De manera que podamos refuncionalizar la música no solamente para aquellos que en un momento determinado quieran acercarse a su estudio, a su montaje, a su interpretación, sino para otro tipo de consumo mucho más abierto, mucho más amplio, en el que incluso los que no sean músicos prácticos tengan la oportunidad de regresar en el tiempo hasta ese siglo XIX que estabas diciendo. Entonces todo surge en dos libros del 2015 de la autoría de Francesca Perdigón, una investigadora santiaguera que recuperó un porcentaje grande de danzas de las que se estaban en circulación en el entorno de Oriente, no solamente de la ciudad de Santiago, y además de eso un texto del 2017 que recuperaba entonces un gran porcentaje de danzas que estaban en este caso publicadas en las publicaciones periódicas, valga la redundancia, que estuvieron circulando en La Habana a partir de los años 20, incluyendo partituras. Entonces, de entre ambos compendios se armó esta muestra en un total de 80 piezas, un disco doble. Fue un esfuerzo grande porque normalmente en pocos días se hace prácticamente la mitad de ese repertorio, pero el Gabinete tiene su peculiaridad. Un ritmo de trabajo intenso. Un ritmo de trabajo intenso y normalmente casi siempre hacemos más con menos y entonces logramos este producto en el que participó Lianne y otros intérpretes como estabas comentando. Háblame de esta selección. En las notas del disco tú mencionas que normalmente en la discografía nacional se privilegian las monografías de grandes figuras del mundo de la danza, como pueden ser Cervantes o Saumel, pero la idea era regresar estéticamente a estas ciudades, a los compositores activos en La Habana y Santiago. Entonces, ¿cómo llegaron a estas 80 piezas que componen el álbum? Lo que pasa es que Saumel y Cervantes, que por mucho tiempo lo hemos tenido como los emblemas de la dancística esta del 19 y además que derivaron como un estilo luego de asumir la música cubana para piano, siempre con ese halo de sonoridad del 19, son como la puntica del iceberg de un proceso que fue mucho, mucho más grande y que implicó autores que no necesariamente estaban evocados solamente a la composición para piano, sino que emergían del salón de baile, de las sociedades, que componían para las orquestas de bailes que participaban en esas sociedades, que componían y hacían entonces pequeñas versiones de esas que estaban al gusto dentro del salón de baile para piano luego, y eran las que imprimían las casas como Edelman, por ejemplo, y las llevaban entonces para que en un pequeño formato las personas pudieran consumirlas, y las danzas entonces empezaron a tener toda esa funcionalidad. Los impresores de periódicos estaban a la escucha de lo que estaba sucediendo en La Habana, y esas que eran de más gusto, de más impacto dentro de la sociedad, pues terminaban siendo cristalizadas en los periódicos. Y así es como tuvimos acceso, por ejemplo, en el caso de La Habana, a este corpus que, por supuesto, es una selección dentro del disco, pero es mucho más grande dentro de las publicaciones, y los que sean, por ejemplo, activos dentro del proceso de la docencia del piano pueden acercarse al repertorio y tener entonces muchísimo material. Mucho más material para montar que el material con el que se contaba antes del disco, que es el habitual de Saumel y Cervantes. Lianne, quisiera entonces que me comentara justo desde el punto de vista del intérprete, ¿cómo fue este abordaje del repertorio? ¿Qué caracterizan estas piezas? Cuando Miriam Escudero y Claudia me hablan sobre la realización de este disco, yo estaba muy contenta, y también fue un reto para mí, porque normalmente los pianistas estamos acostumbrados a hacer lo que está escrito en la partitura y ser respetuosos con eso. Y en este caso, de la música del siglo XIX, como era una música bailable, era una música también para disfrutar, pues había que ser más creativo aún.
Entonces, cómo, si uno se pone a pensar en cómo repetían estas obras en los salones de baile una y otra vez mientras la gente estuviera bailando, uno dice, bueno, ¿y cómo repetían tantas veces lo mismo sin que aburriera? Miriam me dijo, pues tienes que ser creativa y cuando vas a hacer las repeticiones, pues ponte creativa. Añadir música. Entonces yo dije, wow, eso es algo... Porque para las personas que normalmente están improvisando, los jazzistas, los músicos populares, quizás se les da más fácil este tema, pero para uno que siempre está acostumbrado a hacer lo que toca, lo que... Añadir algo siempre. Añadir, pero te confieso que fue muy divertido. Fue muy divertido, pero además descubrí que además tenemos la capacidad de hacerlo, de que podemos hacerlo y tenemos la escuela y las herramientas para hacerlo, solo que necesitamos algo que nos motive a hacer. Cuando me senté con las partituras dije, bueno, hay que estudiar un poco la estética del siglo XIX, de cuáles son los adornos que se pueden hacer, cuáles son los cambios que se pueden hacer ritmáticos o los cambios en los bajos, y si se pueden hacer algún cambio de armonía o no, pues eso fue interesante. Entonces, sí tengo que decir que fue muy, muy divertido. Incluso había algunas piezas que los nombres también, mamá que me van a pintar, o ahora no porque me están mirando. Hay una picardía y detrás de esos títulos, y entonces, ¿cómo tú llevas ese mensaje, esa picardía del título a la música? Entonces, la interpretación tiene que estar muy viva con respecto a eso. Y las invenciones que uno vaya a hacer, toda la creatividad tiene que estar en función de eso. Esto. Entonces, fue realmente divertido. Y vamos a ser partes también de este proceso de grabación del álbum doble, porque vamos a ver ahora el making of del disco, no sin antes mencionar a los otros intérpretes y gestores que están involucrados en este proyecto. Miriam Escudero hace la producción general, José Antonio Méndez es adjunto porque siempre participa en nuestros proyectos como productor, como director, etc. De los otros intérpretes tenemos Josué Tacoronte, hizo la guitarra, Eliane Vega hace el piano junto con Marcos Madrigal, también hace la otra parte para piano solo. En el caso de Eliane hace el piano y acompañamiento. Hicimos con voz y piano con Milagro de Los Ángeles. Y con Angelín, con Roger Quintana y con Angelín Díaz. Y bueno, vamos a despedirnos y regresar a este siglo XIX cubano con el making de música de salón La Habana y Santiago de Cuba, siglo XIX. Bueno, este disco, por supuesto, como cada monográfico, requiere un grandísimo rigor musical y específicamente siendo una colección de obras completamente nuevas para el repertorio pianístico cubano, digamos que la forma de afrontarlas ha tenido que ser con la mayor seriedad y amor posible para poder hacer conocer o hacer vivir por primera vez en el mundo esta música. Entonces, por supuesto que es una responsabilidad grande y ha requerido un trabajo profundo e importante de estudio, investigación y preparación para poder realizar este monográfico. El elenco artístico de este disco ha estado integrado por un nutrido grupo de músicos con los que ya tenemos una experiencia anterior, no convocados especialmente para hacer este disco, sino desde mucho antes para hacer diversas presentaciones con este repertorio que fueron madurando hasta llegar a la grabación. Se trata de los pianistas Marcos Madrigal y Eliane Vega, los cantantes Milagro de Los Ángeles, Roger Quintana, Angelín Díaz, y en el caso de la grabación hemos estado trabajando con Giraldo García y Harold Merino. En la producción musical han estado José Antonio Méndez Padrón y Claudia Fallarero, que también ya son una especie de dúo que canta acorde con la grabación que hacemos y que de ellos depende toda la selección, la decisión de un disco que no se graba precisamente como se hace habitualmente en estudio y por cabinas, sino que se graba en ambiente. Este CD es importantísimo como patrimonio sonoro de nuestro país, porque, como decía, por primera vez esta música va a salir a la luz y yo pienso que va a tener muchas sorpresas porque en todo el trabajo de preparación hemos descubierto
que hay muchos de los cánones o digamos de las estéticas de la historia de la música que conocemos que quizás se van a poner un poco en debate con música que nos sorprende todo el tiempo y que tiene muchísimos elementos novedosos, tanto en morfología, en forma, como en una estética armónica o de carácter, etc. Y por eso pienso que un CD que pueda reunir todo este patrimonio musical nuevo, para piano en mi caso, pero en general, para lo que conocemos de la música del siglo XIX en Cuba, es de una grandísima importancia. Estamos en la sala White, una sala en Matanzas que está retomando el valor musical, cultural que tenía otrora, por su acústica excelente y sobre todo por la generosidad y la amabilidad de todos los que en Matanzas dirigen la cultura, y especialmente quiero reconocer a la directora de la sala, a Leidet, que nos ha brindado este espacio con un cariño tremendo, y pienso que pronto estaremos con un disco que va a cambiar el concepto de la historia de la música cubana, o que al menos nos va a dar un punto de partida diferente para entenderla.